Todavía seguía recibiendo la asignación militar de mi esposo cada mes, pero durante un chequeo médico de rutina, la verdad me golpeó por sorpresa. Ya llevaba 6 meses divorciada. Me reí incrédula, la ira subiendo como fuego, luego me di la vuelta, e inmediatamente fui a cancelar el contrato del asilo de ancianos para mi suegra. Esa noche la llevé, postrada y frágil, directamente a la puerta de la base militar de mi exesposo. A la mañana siguiente, cuando Ethan Miller regresó tras registrar su matrimonio con otra mujer llamada Sofía, entró en el salón de recepción del complejo de oficiales y nos encontró a su madre y a mí sentadas allí tranquilamente, como si fuéramos las dueñas del lugar. ¿Qué haces aquí con mi madre? Su rostro se ensombreció al instante. Le lancé el certificado de matrimonio recién impreso, con un tono helado. Ya estás casado, Ethan, así que por favor cumple con tu deber y cuida bien de tu propia madre. El rostro de Sofía se enrojeció. Luego se puso pálido como un fantasma. Sus dedos apretaban el certificado de matrimonio con tanta fuerza que parecía que iba a romperlo. Al verlos, a los dos, no sentí nada más que una profunda y gratificante satisfacción. Luego vendría la revisión disciplinaria militar, seguida de los gastos médicos de su madre, más que suficientes para hacerlos miserables durante un buen tiempo. Durante bastante tiempo, la pequeña clínica del pueblo siempre olía levemente a desinfectante mezclado con polvo. Yo estaba sentada en una silla de madera dura, en la sala de ginecología. Mis dedos se aferraban al borde de mi blusa, las palmas empapadas en sudor frío. Afuera, en el pasillo, la gente iba y venía, se oían pasos, alguien tosiendo, un niño llorando, los sonidos entrelazados en un murmullo sordo e inquieto. Pero yo apenas oía nada de eso, solo podía escuchar mi corazón, latiendo rápido y fuerte, como tambores antes de la batalla. Estaba esperando los resultados de mis pruebas. La doctora había dicho que mi cuerpo estaba un poco débil, que tenía la sangre y la energía bajas, y que necesitaba descanso y buena alimentación. Me pregunté si podría quedar embarazada de nuevo. ¿Se alegraría Ethan? Siempre decía que su unidad estaba ocupada y que su carrera era lo primero, que no había necesidad de apresurarse en tener otro hijo. Pero llevábamos casi 7 años casados, y yo tenía 28, si seguíamos esperando, pronto sería considerada una madre mayor, con más riesgos. Tal vez, si teníamos otro bebé, nuestro hogar finalmente se sentiría como una verdadera familia. Quizás Ethan tendría una razón para volver más seguido. Justo entonces, la doctora Emily Latten, una joven médica, con bata blanca y gafas de montura dorada, empujó la puerta y entró, con mi informe médico en la mano. Me levanté rápido, forzando una sonrisa educada. Soy yo, doctora. Ella ajustó sus gafas, su mirada recorrió mi rostro. Antes de bajar al informe en su mano, frunció levemente el ceño. Está casada, ¿verdad? Mi corazón dio un salto. ¿Había algo grave? Sí, respondí enseguida. Mi esposo es soldado, está destacado fuera de servicio. La confusión en su rostro se profundizó. Dio la vuelta al informe, y señaló la pantalla de la computadora. ¡Qué extraño! Si eso es cierto, entonces, ¿por qué el sistema muestra su estado civil como divorciada? La palabra, divorciada, me golpeó como un trueno en un cielo despejado. Mi cuerpo se puso rígido, la sangre se me heló en las venas. No, eso debe ser un error, dije con la voz temblorosa. Doctora, ¿estás segura? El nombre de mi esposo es Ethan Miller. Él es oficial del ejército. Estamos perfectamente bien, ¿cómo podríamos estar divorciados? Mis palabras temblaban, cada una atorándose en mi garganta. Sorprendida por mi reacción, la doctora Latten giró la pantalla hacia mí y habló con suavidad. Mírelo usted misma. Está claramente registrado aquí, usted y alguien llamado Ethan Miller. Completaron los trámites de divorcio hace 6 meses. Revisó los detalles otra vez, los nombres y números de identificación coincidían perfectamente. La fecha de firma era el 12 de junio. 6 meses atrás. Sentí como si mi corazón hubiera sido aplastado por una mano invisible y arrojado a un pozo sin fondo. Recordé ese día claramente. Era raro que Ethan viniera de permiso. Me dijo que su unidad necesitaba actualizar los registros familiares y que solo tenía que firmar unos formularios. Me entregó un montón de documentos. Y me señaló dónde debía firmar. No lo pensé 2 veces, confiaba completamente en él. La voz de Ethan fue amable ese día, aunque con un toque de impaciencia. Lisa, firma rápido, es solo papeleo administrativo. Mañana tengo que volver a la base. En ese momento,
Yo estaba ocupada limpiando a mi suegra postrada en cama, con las manos cubiertas de pomada, y ni siquiera levanté la vista. Firmé justo donde Ethan me indicó. Sin revisar una sola página, sin dudar ni un segundo. Confiaba en él completamente, tanto, que mi fe en él se había vuelto parte de mis huesos. Era un soldado, un hombre que servía a su país, la persona que yo admiraba como al cielo sobre mi cabeza. ¿Cómo podría yo, Lisa Harper, imaginar que me traicionaría? Pero ahora, al recordarlo, comprendí que ese montón de papeles que nunca revisé, cada página era una cuchilla, y yo había sido la tonta que le entregó el mango con mis propias manos. Todo mi cuerpo se enfrió, estaba tan débil que apenas podía mantenerme en pie. La delgada hoja del informe médico en mi mano de pronto me pesó como una roca. Cada palabra impresa se me grabó en los ojos como agujas ardientes. La palabra, casada, había sido tachada con tinta roja gruesa, reemplazada por dos palabras mayúsculas y crueles, divorciada. La humillación y la furia me invadieron como una ola gigantesca, ahogándome en segundos. Salí tambaleándome del consultorio, mis oídos zumbaban, el mundo giraba y se inclinaba. Me apoyé en la pared fría del pasillo. Luchando por respirar, saqué mi viejo teléfono y quise llamar a Ethan. Quería gritarle, exigirle qué demonios había pasado. Pero mis dedos temblaban sobre el botón de llamada. Y no se atrevían a presionar. Tenía miedo. Miedo de que respondiera con las mentiras suaves y ensayadas 100 veces, o peor aún, que lo admitiera todo con frialdad. De repente recordé la tarjeta bancaria que siempre guardaba en el bolsillo de mi chaqueta. Era la tarjeta donde el ejército depositaba la asignación mensual para las esposas de los soldados. Abrí la aplicación del banco, y los números brillando en la pantalla casi me cegaron. La asignación de este mes había sido depositada hace solo 3 días, cada centavo contabilizado. Me había divorciado hacía 6 meses, y aún así él seguía cobrando la asignación conyugal. En mi nombre, como si nada hubiera cambiado. Una risa rota y amarga escapó de mis labios. Ja, ja. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo, riendo como una loca. La risa me sacudía hasta que las lágrimas corrían por mi rostro. Yo, Lisa Harper, había pasado años trabajando hasta el cansancio, cuidando de todo en casa. Atendía a sus padres paralizados, ahorraba cada centavo, todo con la esperanza de que Ethan tuviera un futuro mejor, de que nuestra pequeña familia viviera un poco más cómoda. ¿Y cómo terminó todo? Me había tirado como basura. Sin una despedida, sin una sola explicación. Y yo, tonta de mí, aún soñando con tener otro hijo, pensando que un bebé podría retener a un marido, cuyo corazón ya me había abandonado hacía mucho. El estómago se me revolvió violentamente. Me tapé la boca con la mano y corrí al baño, vomitando hasta que el mundo giró a mi alrededor. Lo que vomité no fue solo bilis, sino 7 años de humillación, sangre y lágrimas tragadas en silencio. El agua fría me salpicó el rostro, despejándome lo suficiente para pensar con claridad. No, no podía dejar esto así. De ninguna manera. Como un fantasma sin rumbo. Tambaleándome, caminé por la abrasadora carretera de verano hacia casa. El sol ardía sobre mí, las malas hierbas del camino estaban marchitas y sin vida, pero yo no sentía calor, solo un profundo escalofrío. El frío se extendía desde mis huesos por todo mi cuerpo. Cuando empujé la puerta, una oleada de aire sofocante me golpeó, una mezcla pesada de medicina y orina. Dentro, la señora Vivian Miller, mi suegra, yacía en la cama gimiendo débilmente. Había sufrido un derrame cerebral hace 6 meses. Y estaba paralizada de un lado, su habla arrastrada, necesitando ayuda para todo. Miré a la frágil anciana en la cama, con el corazón vacío, moviéndome como una máquina. Vertí un vaso de agua tibia y la alimenté con una cuchara, sorbo a sorbo. Sus ojos nublados me miraban como si quisiera decir algo, pero solo salieron sonidos rotos y apagados. Antes me daba lástima, así que la cuidaba con todo el corazón, la alimentaba, le cambiaba los pañales. La limpiaba sin quejarme nunca. Después de todo, Ethan era su único hijo, su último apoyo, y yo era su esposa. Cuidar de mi suegra era simplemente mi deber. Pero en este momento, al mirarla, no había ni rastro de amor o compasión en mis ojos. ¿En qué podía apoyarme yo, Lisa Harper? ¿Qué razón tenía para quedarme en esta casa vacía cuidando de una mujer postrada, mientras el hombre que prometió ser mi compañero iniciaba una nueva vida con su amante? No soy una santa. La rabia dentro de mí crecía como hierba salvaje fuera de control. Tenía que descubrir la verdad con mis propios ojos. Tenía que ver la prueba. En el ejército hay disciplina, este tipo de cosas no se pueden mencionar a la ligera.
Tenía que empezar por la oficina de asuntos civiles. Pasé por casa de la señora Young, para pedirle que cuidara de mi suegra un momento. Luego tomé el libro de registro familiar y mi identificación, y tomé un autobús hacia la cabecera del condado. La oficina administrativa estaba fresca, con el aire acondicionado al máximo, pero ese frío no tocaba el hielo que llevaba dentro. Hacía fila con las manos y los pies helados, como si ya estuviera muerta. Cuando llegó mi turno, pasé los documentos por la ventanilla y, con voz ronca, dije: «Disculpe, quiero revisar mi estado civil». La empleada, quizás de unos 30 años, tomó los papeles, escribió unas líneas y luego me miró con un destello de lástima en los ojos. «Usted es Lisa Harper, ¿verdad? Según el sistema, usted y Ethan Miller completaron el trámite de divorcio el 12 de junio». El último hilo de esperanza al que me aferraba se rompió con esas palabras. No quedaba nada. «¿Puedo ver el acuerdo de divorcio?», casi supliqué. Ella dudó un segundo, luego abrió el archivo electrónico. El acuerdo apareció en la pantalla, como una cuchilla en mi rostro. El contenido era absurdo, casi obsceno. Decía que la relación se había roto de mutuo acuerdo y que yo renunciaba voluntariamente a todos los bienes comunes. Y a los derechos de custodia. Al final estaba mi firma, temblorosa, con bucles torcidos como la letra de una niña, nada parecida a mi caligrafía ordenada de siempre. Pero las huellas dactilares rojas eran reales, y los números de identificación y sellos eran auténticos. Ethan lo había planeado todo cuidadosamente. Con una firma falsificada me había robado todo. Me quedé mirando la pantalla, paralizada, el cuerpo entero temblando de furia. La empleada, quizás para romper el silencio sofocante, soltó de pronto: «Ah, por cierto, qué coincidencia. Esta mañana su exesposo, Ethan, registró su matrimonio con una mujer». Sus palabras estallaron en mi cabeza como una bomba. Esa misma mañana, el mismo día en que nuestro divorcio se hacía oficial, él se había apresurado a casarse con otra mujer, sin esperar ni un solo día. Lo imaginé claramente con su uniforme, erguido, con el rostro radiante, de pie junto a una joven hermosa, sonriendo mientras entraban a esa misma oficina. Al lugar que declaraba la muerte de mi matrimonio de 7 años y el inicio de su nueva vida. Mientras tanto, yo seguía aferrada tontamente a las ruinas, cuidando a sus padres postrados y sirviéndolo todo. El dolor, la humillación y el odio dentro de mí crecieron como una ola gigantesca y luego explotaron en una rabia blanca y ardiente, y una absoluta entumecida frialdad. Recordé la cobardía de Ethan y apreté los puños tan fuerte que mis uñas se hundieron en mis palmas hasta sangrar. El escozor me devolvió una claridad cortante. Salí de la oficina de asuntos civiles hacia la luz cegadora del sol. El mundo afuera parecía querer quemarme los ojos. Pero dentro de mí solo había escarcha. No iba a llorar ni a hacer un escándalo. Las lágrimas eran lo más inútil del mundo. Quería que pagaran el precio más alto, por lo que me habían hecho. Cuando regresé a casa ya era casi de noche. Las luces estaban apagadas, solo se oía la respiración pesada de mi suegra. Los gemidos de la señora Vivian Miller resonaban bajos y apagados en la oscuridad. Encendí la luz y miré a la frágil anciana tendida en la cama, ahora completamente desconectada del mundo. Mis pensamientos eran un caos. Solía pensar que era digna de lástima, por eso la cuidaba con devoción. La alimentaba, la cambiaba, la limpiaba sin pronunciar una sola queja. Al fin y al cabo, era la madre de Ethan, el último lazo que me unía a esta casa. Pensaba que cuidarla era mi deber, mi forma de proteger la familia por la que había sacrificado mi juventud. Pero ahora, al mirarla, solo sentía vacío. ¿Con qué derecho debía yo, Lisa Harper, seguir cargando con este peso? ¿Qué razón tenía para quedarme en esta casa hueca, sirviendo a una mujer postrada? Mientras el hombre que una vez juró protegerme disfrutaba de su nueva vida con su amante. No soy una santa. El resentimiento dentro de mí se extendía como maleza salvaje, creciendo sin control. Mi suegra, que alguna vez fue la razón por la que soporté todas las humillaciones, ahora se había convertido en mi única carta fuerte. El arma más afilada que me quedaba para vengarme de Ethan Miller. Era lo último con lo que podía apostar. «Lo siento, mamá», susurré en silencio. «No estoy siendo cruel. Fue tu hijo quien rompió los lazos primero». Y en ese momento tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Una decisión fría y precisa, de esas que solo se toman cuando el corazón se ha vuelto de hielo. Caminé hacia la cama y comencé a empacar la ropa y las pertenencias de mi suegra. Luego llamé al asilo privado del pueblo, el mismo al que solía enviarla durante el día mientras trabajaba. «Hola, habla el director Lee», dije manteniendo la voz firme. «Soy Lisa Harper,
la familiar de la señora Vivian Miller. Sí, quisiera tramitar su salida. Ya está de vuelta en casa conmigo, solo necesito completar la documentación. La mujer al otro lado sonó sorprendida. Lisa, ¿por qué la estás dando de alta? El estado de la señora Miller no es estable, necesita cuidados profesionales. ¿Piensas cuidarla tú misma? Yo sabía mejor que nadie lo difícil que había sido conseguirle esa plaza. El costo no era barato, pero no tenía otra opción. Tenía que trabajar durante el día, así que la dejaba allí y la traía a casa por la noche. Respondí con calma, el tono completamente plano. Ya no será necesario, directora. Ahora tiene a su hijo para cuidarla. Ya no es mi responsabilidad. Sin decir una palabra más, colgué. Luego pagué por una furgoneta y un conductor. Me tomó todas mis fuerzas levantar a la señora Miller, junto con su sencilla cama de hospital, y subirla al vehículo. La furgoneta traqueteaba sobre los baches del camino rural, mi suegra entraba y salía de la conciencia, gimiendo suavemente de incomodidad. Miré su rostro reflejado en el espejo, por un instante la culpa y la compasión parpadearon en mí, pero desaparecieron enseguida, aplastadas bajo la determinación helada de mi pecho. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje para Ethan. Ethan Miller, tengo un regalo de bodas para ti y tu nueva esposa. Mañana a las 9 de la mañana, en la sala de recepción del complejo de oficiales. Estén allí. Sabía que esa noche era su noche de bodas. Él no se molestaría en revisar su teléfono, estaba bien, el mensaje no era para que respondiera, era una invitación, un boleto para la gran obra que estaba a punto de comenzar. Apagué mi teléfono y apoyé la cabeza contra la ventana fría, observando el mundo pasar borroso a lo lejos. Las luces de la ciudad brillaban como un sueño distante, tan brillantes, tan inalcanzables. Yo también una vez había soñado con eso. Un pequeño apartamento en la ciudad, una cena cálida, risas que resonaban entre Ethan y yo, pero ese sueño había desaparecido. Ya no era la mujer que pasaba sus días entre la estufa y la cama del enfermo, ya no era la Lisa Harper que soportaba todo, que lo daba todo por su esposo y su familia. A partir de hoy viviría para mí misma. Recuperaría la juventud que me habían robado, la dignidad que habían pisoteado. Y la justicia que merecía, incluso si debía ganarla a través del dolor. Cuando amaneció, una luz gris pálida se filtró por la ventana del vehículo, rozando mi rostro sin dormir. El vehículo se detuvo frente a las puertas del complejo de oficiales. La base de Ethan Miller se alzaba solemne, la bandera roja ondeando con orgullo sobre nuestras cabezas. Los centinelas estaban firmes en posición, con una actitud estricta e inaccesible. Pagué al conductor. Juntos levantamos a mi suegra con su sencilla cama de hospital, y la empujamos directamente hasta el puesto de guardia. Un guardia se adelantó de inmediato. Señora, ¿cuál es su asunto aquí? Sus ojos agudos me evaluaron de pies a cabeza, y luego pasaron sobre la figura inmóvil en la cama. Saqué mi identificación y la tarjeta de cónyuge militar de mi bolsillo, ya vencida, y se la entregué. Hola, soy Lisa Harper. Estoy aquí para ver al teniente Ethan Miller. Soy familia, es urgente. Cuando dije la palabra, familia, escuché un toque de burla en mi propia voz. El guardia revisó los documentos, miró a mi suegra, que apenas respiraba, y su rostro mostró una evidente incomodidad. Dice que es familia, señora, pero él acaba de registrar su matrimonio esta mañana y está de permiso por luna de miel. Sonreí fríamente por dentro. Tal como lo esperaba. Fingí sorpresa y urgencia. ¿Casado? ¿Cómo puede ser? Tiene que venir, es su madre. Pasó algo grave en casa. No puedo manejarlo sola. Quizá mi actuación, junto con la vista de su madre enferma, fueron convincentes. El guardia no dudó. E inmediatamente hizo una llamada por la cadena de mando. Unos 20 minutos después, me permitieron entrar a esperar en la sala de recepción. La sala era limpia y luminosa. En las paredes colgaba un audaz eslogan rojo que proclamaba «Servir al pueblo». Coloqué la cama de mi suegra en el centro de la habitación, en el lugar más visible, y arrastré una silla para sentarme a su lado, esperando en silencio. Esperaba a mi exmarido y a su flamante esposa. Exactamente a las 9, las puertas de la recepción se abrieron. Ethan entró con su uniforme impecable, sus insignias brillando bajo la luz de la mañana, alto y apuesto. Se movía con la elegancia de un héroe militar, radiante, casi como si estuviera rodeado de un aura. A su lado, tomada de su brazo con afecto, una joven hermosa con un deslumbrante vestido rojo. Su maquillaje perfecto, su rostro resplandeciente de felicidad. Sofía. Entraron sonriendo y susurrando, su felicidad evidente. La escena me atravesó como un cuchillo,
pero en segundos, al vernos. Su risa se congeló. La alegría en sus rostros se endureció, especialmente la de Ethan. En un instante su expresión cambió de autosatisfacción a una frialdad de hierro. Apretó los dientes, cada palabra saliendo entre ellos con rabia contenida y vergüenza, mientras se acercaba a mí y bajaba la voz. ¿Estás loca? ¿Qué haces trayendo a mi madre aquí?, exigió. Levanté la cabeza para enfrentar su mirada ardiente. Mi rostro tranquilo, una sonrisa helada curvándose en mis labios. No respondí, en cambio, saqué un papel del bolso de lona que había traído. Lo arrojé sobre la mesa frente a él. Era un certificado de matrimonio rojo brillante, con su foto y la de la mujer, Sofía. Ethan Miller, estás casado. Felicitaciones, dije, cada palabra clara y helada. Ahora, como su hijo, lo invito a cumplir con su deber filial y cuidar de su madre biológica. Los ojos de Ethan se contrajeron bruscamente, me miró como si me viera por primera vez. Sofía se inclinó para leer el nombre y la foto en el papel, su rostro se sonrojó y luego perdió todo color con una violencia casi patética. La mano que descansaba sobre el brazo de Ethan se tensó instintivamente. Ethan arrancó el papel, como si quisiera destruirlo, gruñendo mientras me miraba con amenaza y advertencia. Su voz bajó a un gruñido, como un animal acorralado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Quieres saber qué estoy haciendo? Me puse de pie lentamente y lo miré directo a los ojos. Toda la humillación, ira y amargura acumuladas durante tanto tiempo encontraron una salida en ese momento. Debería ser yo quien pregunte qué estabas haciendo, Ethan. Tramitaste el divorcio a mis espaldas, y luego te casaste con otra. ¿Qué pensabas que era yo? ¿Qué creías que era esta familia? Mi voz no era alta, pero cada palabra cayó como un martillo directo en sus corazones. Has estado cobrando la asignación de cónyuge militar cada mes, dinero emitido a nombre de tu esposa, Lisa Harper, mientras me tratabas como si ya estuviera muerta. Dejaste a tu madre paralizada, incapaz de cuidarse, a tu exesposa para que la atendiera. Como si fuera basura que tiraste. Y ahora que estás casado, abrazando a tu nueva y hermosa esposa, ¿no deberías llevarte a tu madre a casa? Para que tu flamante esposa cumpla su deber filial por ti. Apenas terminé, Sofía explotó. ¿Qué acaba de decir? ¿Divorcio? ¿Asignación? Su voz se quebró. Su rostro antes hermoso se torció con sorpresa y rabia, sus ojos recorrieron mi ropa sencilla y gastada, luego la frágil anciana en la cama, rodeada del olor agrio de medicinas y vejez. Y finalmente se clavaron en Ethan. En ese instante, lo entendió todo. Creía casarse con un joven oficial prometedor, un hombre honorable. Pero ahora se dio cuenta de que no era más que un cobarde sin corazón, que había abandonado a su esposa y descuidado a su propia madre. La mano de Sofía, aferrando la copia del certificado de matrimonio, se puso blanca en los nudillos, todo su cuerpo temblaba de furia. Pude ver la grieta formarse entre ellos, expandiéndose rápidamente. Verlos así, avergonzados y desesperados, me llenó de una satisfacción enfermiza. Una venganza tan afilada que rozaba la locura. Ethan Miller, Sofía, esto es solo el acto de apertura, dije. Hay mucho más esperándolos a ambos. El aire en la sala de recepción cayó a un frío glacial tras mis palabras. El rostro de Ethan oscilaba entre la palidez y la furia, las venas en su frente estaban a punto de estallar. Parecía estar a segundos de explotar, pero estaba en una base militar, ojos y oídos por todas partes. No podía perder el control. Todo lo que pudo hacer fue fulminarme con la mirada, los ojos ardiendo con el deseo de destrozarme. Mientras tanto, Sofía había perdido toda apariencia de gracia o compostura, aferrándose al brazo de Ethan con fuerza, sacudiéndolo y exigiendo, Ethan, explícame esto ahora mismo. ¿Quién es esta mujer? ¿Y quién es esa anciana? Su tono goteaba desprecio y asco. Esa mujer, esa anciana, cada palabra cortante y desdeñosa. Y ni siquiera intentó ocultarlo. La miré fríamente. Esta mimada chica de ciudad probablemente nunca imaginó que su verdadero amor vendría con ese tipo de equipaje. Con una madre postrada y una esposa descartada, nuestra discusión había llegado a tal punto que finalmente atrajo la atención del liderazgo de la base. El hombre que entró era un mayor, con 2 barras y 2 estrellas en el hombro, su placa decía, Mayor Lee, el oficial político de la unidad. Detrás de él lo siguieron 2 jóvenes oficiales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto alboroto en la sala de recepción? El tono del mayor Lee era severo y cortante. Ethan, al ver a su superior, pareció aferrarse a un salvavidas. Rápidamente dio un paso adelante, levantó la mano en saludo y dijo: Informe, camarada Lee, esto es solo un asunto familiar personal, un malentendido.
Me encargaré de ello de inmediato. Mantuvo su tono bajo y firme, fingiendo que no era nada grave. ¿Un malentendido? Casi me reí. Incluso ahora intentaba encubrirlo. Antes de que pudiera inventar otra mentira. Di un paso al frente y coloqué con calma los documentos que había preparado sobre la mesa. Mayor Lee, buenos días. Camarada Lee, soy Lisa Harper, la exesposa de Ethan Miller. Abrí la carpeta y coloqué los papeles en orden. Nuestro certificado de divorcio fechado hace 6 meses, una copia del nuevo registro de matrimonio de Ethan con Sofía. Y finalmente, los expedientes médicos y el informe de diagnóstico de mi suegra. Esto, dije con voz serena, es el certificado de divorcio entre Ethan y yo. Presentado hace 6 meses, aunque nunca se me informó. Este es su certificado de matrimonio de esta mañana, y estos son los archivos hospitalarios de su madre, la señora Vivian Miller, paralizada e incapaz de cuidarse sola. Alcé la mirada y encontré los ojos del mayor Lee con firmeza. No vine aquí a causar problemas, dije con voz calmada pero firme. Solo quiero hacer 3 preguntas. La primera, durante el periodo en que nuestro matrimonio aún era legalmente válido, ¿tuvo una aventura con otra persona? Me engañó para firmar el divorcio. Y luego se casó con otra mujer al día siguiente. ¿No es eso una violación de la disciplina militar y de la ética de un oficial? Pregunté. En segundo lugar, después del divorcio, siguió usando mi nombre para recibir la asignación de cónyuge militar. ¿No cuenta eso como fraude o mala conducta? En tercer lugar, él es el hijo biológico, que abandonó a su madre paralizada y dejó toda la responsabilidad a su exesposa. ¿Eso encaja con el carácter de un soldado? Cada pregunta que pronuncié cayó como un martillo, enumerando los delitos de Ethan Miller. El mayor Lee y los 2 oficiales detrás de él estudiaron los documentos, sus rostros se volvieron más serios, sus cejas más fruncidas. El color se desvaneció del rostro de Ethan hasta volverse ceniza. Sus labios temblaron y no pudo articular palabra. Tal vez nunca imaginó que la mujer suave, como una oveja dócil ante él, pudiera ahora enfrentarlo con tanta frialdad y precisión, clavándolo en un poste de vergüenza. Sofía también estaba atónita. Trató de interrumpir, acusándome de celos y alegando que yo había inventado la historia para arruinar su boda. Pero el mayor Lee solo la miró con fría compostura. Camarada, por favor, guarde silencio. La unidad tiene reglas. Investigaremos a fondo, dijo, su mirada severa silenciando a Sofía al instante. Su rostro se enrojeció, pero no se atrevió a decir más. El mayor Lee ordenó a un oficial llevar a Ethan a la habitación contigua para una entrevista privada. Luego se volvió hacia mí con un tono más suave. Camarada Lisa Harper, tomamos su informe muy en serio. Por favor, confíe en la organización. Investigaremos y manejaremos esto de manera justa y rigurosa. Luego miró hacia la señora Vivian Miller, en la cama de enferma. En cuanto a la anciana, la admitiremos temporalmente en la enfermería de la unidad, para que el personal médico militar pueda examinarla y cuidarla. Tranquilícese. Una piedra pesada en mi pecho se alivió a la mitad. Respiré. Gracias, camarada Lee. Tengo una petición. Ethan debe cubrir todos los costos del tratamiento y del cuidado en el asilo de su madre. Pido a la unidad que supervise esto para proteger mis derechos legales. Es su obligación legal y moral. Lo haremos, dijo solemnemente el mayor Lee. Poco después, los médicos militares se llevaron con cuidado la cama de mi suegra, y Ethan fue escoltado. Sofía golpeó el suelo con furia, pero no pudo hacer nada. Una ligereza surgió en mí. Mi primer movimiento significativo finalmente se había hecho. Actué correctamente. Ethan y Sofía. Su celebración ha terminado. La noticia de que Ethan había sido suspendido mientras se investigaba se extendió por la base como el viento. El joven oficial, una vez admirado, el hombre prometedor que otros envidiaban, se convirtió en un instante en el centro de los susurros, el protagonista de un escándalo ético. Fue confinado repetidamente en la oficina para escribir declaraciones, enfrentando críticas severas de sus superiores y frías preguntas del comité disciplinario. Sintió presión y miedo. La carrera que una vez caminó con orgullo ahora yacía bajo una espesa sombra. Cuando Ethan, exhausto, regresó a la habitación nupcial donde lo esperaba Sofía, no encontró el tierno cuidado de una nueva esposa, sino sus gritos e insultos. Ethan Miller, mentiroso. Me engañaste. Sofía agarró almohadas, cojines, cualquier cosa a su alcance, y se los arrojó. Dijiste que estabas divorciado, sin hijos, que tu familia era simple. ¿Y qué pasó? Tu exesposa trajo aquí a tu madre paralizada.
¿Cómo voy a mostrar mi cara? Toda la base se burla de mí, dicen que estoy ciega por casarme con un hombre ingrato. Desleal. Sus gritos y sollozos cortaban el aire, su maquillaje cuidadosamente aplicado se corría por su rostro, deformando sus facciones con la ira. Solo entonces comprendió que no se había casado con una promesa brillante, sino que se había lanzado de cabeza a un pozo en llamas. El glamuroso sueño de ser esposa de un oficial no había empezado antes de volverse un desastre sucio y caótico. Lo que Sofía no podía soportar más era la idea de que, a partir de ahora, tendría que cargar con el peso de una suegra medio paralizada, que no podía valerse por sí misma. Ethan casi se volvió loco con sus gritos furiosos. Trató de abrazarla y calmarla. Sofía, escúchame. No es lo que piensas. Lisa Harper es solo una mujer ruda y vengativa del campo. Vino aquí deliberadamente a causar problemas porque no soporta verme bien. No me toques. Sofía lo empujó con asco en el rostro. No me importa quién sea. El problema ahora es tu madre. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a dejarla en la enfermería de la base para siempre? ¿Cuándo piensas encargarte de este lío que has creado? Ethan guardó silencio, sin palabras. Un pensamiento desesperado y absurdo cruzó por su mente: pedirme que me llevara a su madre de vuelta. Pero en el momento en que lo mencionó, Sofía lo rechazó inmediata y ferozmente. Lo que siguió fue una pelea aún más fuerte y desagradable. Su noche de bodas terminó en insultos, gritos y culpas mutuas. Mientras tanto, yo me hospedaba temporalmente en la casa de invitados que la unidad había dispuesto. La habitación era limpia, con agua caliente y baño privado, mucho mejor que la vieja casa del pueblo. Cada día un oficial de enlace venía a informarme sobre el progreso de la investigación y sobre la salud de la señora Vivian Miller. Me comportaba con humildad y cooperación, sin entrometerme ni causar problemas. Todo lo que tenía que hacer era esperar los resultados de la investigación. Sabía que la unidad eventualmente auditaría las finanzas de Ethan, y de hecho, en 2 días, el propio mayor Lee vino a verme. Me hizo preguntas detalladas sobre nuestros ingresos y gastos durante el matrimonio. Le entregué un pequeño cuaderno, lleno de escritura apretada, donde cada gasto estaba cuidadosamente registrado. Mostraba cómo había estirado el modesto salario de Ethan y mi propio subsidio mensual para mantener el hogar, pagar la atención médica de su madre e incluso ahorrar un poco para enviarle dinero cuando estaba destacado lejos. También le conté al mayor Lee cómo Ethan a menudo me pedía dinero prestado bajo diversos pretextos, diciendo que era para agasajar a sus superiores, para estudios relacionados con el trabajo o para mantener relaciones sociales. Cada vez se llevaba decenas de miles, dinero que yo había ahorrado privándome de comida y ropa. A veces incluso pidiendo prestado a mis propios padres. En aquel entonces le creía completamente, pensaba que todo era por nuestro futuro, pero ahora al mirar atrás, sabía exactamente a dónde había ido todo ese dinero: a Sofía. Después de su discusión con Ethan, Sofía vino a buscarme a la casa de huéspedes. Había perdido su arrogancia anterior, pero aún se comportaba con el aire condescendiente de alguien acostumbrado a salirse siempre con la suya. Lisa Harper, dijo fríamente. Di tu precio. ¿Cuánto quieres para retirar tu denuncia y llevarte a su madre a casa? Creía que yo era solo una mujer pobre del campo, que podría ser silenciada con un puñado de dinero. No pude evitar reírme. Sofía, dije fríamente, ¿crees que todo en este mundo se puede comprar? Mi dignidad, los 7 años de juventud que me fueron robados, ¿cuánto crees que valen? Adelante, calcúlalo por Ethan. Sus labios se apretaron, se quedó sin palabras por un momento antes de chasquear. No te pongas codiciosa. Si me presionas, arruinaré tu reputación. Puedo asegurarme de que nunca más puedas levantar la cabeza. Sonreí levemente. Adelante, no tengo nada que perder. Pero tú sí, señorita Sofía. Piénsalo, ¿qué ganas realmente al casarte con un mentiroso como él? El rostro de Sofía se puso pálido de furia. Dio una patada al suelo temblando de ira y salió furiosa. Por medio de algunos conocidos, pronto supe que el escándalo entre Ethan y Sofía ya se había difundido por toda la base. Se habían convertido en el hazmerreír de todos los chismes. La imagen del joven oficial ejemplar que Ethan Miller había construido durante años se hizo añicos de la noche a la mañana. Su matrimonio, aplastado por el peso de las deudas y la responsabilidad, ya estaba resquebrajándose. Todo estaba ocurriendo exactamente como lo había planeado, solo faltaba una chispa más. El equipo de investigación de la unidad trabajó rápidamente. Pocos días después enviaron personas a mi pueblo natal y al de Ethan, un pequeño y remoto poblado. La noticia se difundió por el lugar tranquilo como una piedra lanzada al agua quieta,
enviando ondas a través de lo que siempre había sido una comunidad pacífica. Ethan había sido el orgullo de aquel pueblo, el fénix, que había volado más allá de los setos de bambú, el ejemplo dorado con el que cada padre regañaba a sus hijos, y yo, su esposa, había disfrutado durante años de ese reflejo de gloria. Pero ahora, cuando los investigadores comenzaron a interrogar al jefe del pueblo y a nuestros vecinos, la opinión pública cambió completamente. A mi favor. Lisa ha sufrido más de lo que cualquiera imagina, murmuraban los aldeanos. Desde el día en que se casó con Ethan, ¿ha tenido un solo día de paz? Su madre lleva años postrada. Y Lisa sola ha manejado cada comida, cada pañal, cada lavado. Ni siquiera una hija biológica habría sido tan devota. Ethan pasa la mayor parte del año fuera. Cuando vuelve, actúa como un señor, ni siquiera enciende una lámpara de aceite él mismo. Susurros como cuchillos. Despojaban a Ethan del falso halo que había tejido en torno a sí mismo. Relataron lo frugal que yo había sido, lo devota que había cuidado de su familia. Cómo había soportado sola el peso de ese bullicioso hogar. Cada palabra sencilla y sincera se convirtió en una acusación clara y poderosa contra él. Los investigadores anotaron todo cuidadosamente. También descubrieron que, además de descuidar a su esposa y a su madre, Ethan me había pedido dinero prestado repetidamente. Incluso a familiares del pueblo, con innumerables excusas, deberes del servicio, entrenamiento, contactos, pero sin devolver jamás un centavo. Cuando el equipo verificó esto conmigo, les di una nueva pista. Recordé que, aproximadamente un año antes, Ethan me había pedido usar mi identificación para abrir una nueva cuenta bancaria. Me hizo recibir transferencias de origen desconocido, a veces de unos pocos millones, a veces de decenas de millones de $. Y luego me instruyó para que enviara el dinero a su cuenta privada. Cuando le pregunté sobre eso entonces, él lo desestimó diciendo que eran fondos de proyecto, que no podían pasar por su nombre. Le creí. Ahora, al mirar atrás, era claramente sospechoso. Informé de todo con honestidad. Desde ese momento, la investigación cambió oficialmente de rumbo, de una simple falta personal a un posible fraude financiero. La naturaleza del caso cambió por completo, y la presión dentro de la unidad cayó sobre Ethan como nunca antes. Empezó a entrar en pánico, buscando influencias. Esperando suavizar el golpe, pero subestimó la determinación del ejército por limpiar su casa. Escuché que la familia de Sofía tenía cierta influencia en la ciudad, pero bajo la disciplina militar eso no significaba nada. La relación entre ella y Ethan se volvió cada vez más tensa al darse cuenta de que, no solo se había casado con un infiel, sino que podría haberse casado con un criminal económico. Su glamuroso sueño de ser esposa de un oficial se había convertido en una pesadilla. El equipo de investigación también convocó a Sofía y a sus padres. Cuando sus padres se enteraron de que su hija se había casado con un hombre incompetente, corrupto y que podía ir a prisión, su actitud cambió de inmediato. Empezaron a presionar a Sofía para que cortara lazos con Ethan de inmediato, para no verse arrastrados con él. Desde la ventana del salón de la casa de huéspedes, podía ver el campo de entrenamiento donde los soldados se ejercitaban bajo el sol abrasador. Una extraña calma se apoderó de mí. Por primera vez en años, me sentí libre. Empecé a pensar seriamente en mi futuro. Cuando todo terminara ya no sería la sombra de nadie, no viviría para nadie más, y no estaría encadenada al destino de nadie. De ahora en adelante, mi vida sería solo mía. A medida que la investigación profundizaba capa por capa, la máscara del soldado ejemplar que Ethan Miller había construido se rompía sin piedad. La imagen del oficial modelo que tanto se había esforzado por construir se desmoronaba pieza por pieza, dejando solo pequeñez, egoísmo y deshonra. Y yo sabía que el día en que sería castigado estaba justo ante mis ojos. El juicio final llegó más rápido y más completo de lo que había esperado. Después de más de una semana de investigación exhaustiva, el comité disciplinario de la unidad emitió una decisión pública contra Ethan Miller. Ese día, toda la base fue convocada para una sesión de educación disciplinaria. No se me permitió asistir, pero esa misma tarde el propio mayor Lee vino a la casa de huéspedes para entregarme los resultados. El mayor Lee me contó que esa mañana, todo el cuerpo de oficiales y soldados de la base se había reunido. El comité político y la junta disciplinaria se pusieron de pie y leyeron en voz alta la decisión contra Ethan Miller. Esa decisión enumeraba claramente cada acusación. Engañar a la organización, usar medios inapropiados para tramitar el divorcio, corrupción moral y adulterio durante el matrimonio, engaño y malversación. Aprovechar el título de soldado casado para obtener subsidios ilegales, evadir responsabilidades familiares y eludir deliberadamente
El deber de cuidar a su madre biológica, mala conducta financiera y recepción de fondos de origen desconocido mediante su cargo. Cada acusación fue un golpe de martillo, que destrozó la orgullosa carrera de la que Ethan alguna vez se jactó, reduciéndola a escombros. El veredicto final lo despojó de todos sus cargos, lo expulsó del ejército. Y ordenó que se recuperaran todos los subsidios indebidos que había recibido. Las pruebas de mala conducta financiera serían entregadas a las autoridades judiciales locales. Para su enjuiciamiento. Para un hombre que había tenido el honor de soldado por encima de su propia vida, la expulsión del ejército fue poco menos que una sentencia de muerte. El mayor le dijo que cuando se anunció la sentencia, Ethan estaba de pie en el estrado, aquel hombre que una vez fue aclamado como un oficial ejemplar, con el rostro pálido como el papel. Sus piernas temblaban tanto que casi se derrumba, los colegas y camaradas que antes lo admiraban ahora lo miraban con desprecio, arrepentimiento y frialdad. Esas miradas le cortaban los últimos restos de dignidad como cuchillos. Sofía también estaba allí, sentada en la primera fila. En su calidad oficial de su nueva esposa, a medida que se leían los cargos, su rostro se volvió blanco como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, temblaba por completo. Solo entonces comprendió realmente al hombre con el que acababa de casarse, cuán podrido estaba en realidad. Su sueño de convertirse en la esposa de un oficial, de ascender a la clase alta, se desmoronó en cenizas. Después de la audiencia, la gente decía que Sofía enloqueció, se abalanzó sobre Ethan, golpeándolo, gritando y sollozando, llamándolo un fraude que había arruinado su vida. Su ridículo matrimonio, que había durado apenas unos días, colapsó de la manera más humillante y trágica. En cuanto a la señora Vivian Miller, la unidad emitió una resolución clara: Ethan debía pagar todos sus gastos médicos y de cuidado, con el dinero descontado directamente de su indemnización por despido, bajo la supervisión de la unidad. Cuando el mayor Lee me informó, no sentí la oleada de alegría que había imaginado, en cambio, sentí una profunda y serena calma, como alguien que finalmente se libera de unas cadenas. Después de tantos años, respiré profundamente. Gracias, dije en voz baja. Gracias por darme justicia. El mayor Lee me miró, y había un respeto genuino en sus ojos. Camarada Lisa Harper, has soportado demasiado. Eres una mujer fuerte y resiliente. Lo que has hecho es una lección, una advertencia para todos los soldados y sus familias. Aquella tarde, la familia de Sofía llegó corriendo desde la ciudad. Sin decir palabra, la arrastraron fuera, declarando públicamente la anulación de su matrimonio y cortando todo lazo con Ethan. Y así, en un solo día, Ethan Miller, el hombre que una vez caminó tan orgulloso, lo perdió todo: su carrera, su reputación, su amor, su familia. Yo estaba en la ventana de la casa de huéspedes, mirando hacia el patio. Las dos personas que habían sido recién casados días atrás, ahora peleaban y se insultaban, jalándose como enemigos. Sonreí levemente, en mis oídos, casi podía escuchar otra vez las palabras que una vez dije. Fríamente, en la sala de recepción de la base. Ya estás casado, le había dicho, así que hazte responsable de tu propia madre. Y ahora, su regalo de bodas había sido entregado por completo. Esperaba que él y Sofía lo disfrutaran. La noticia de la expulsión de Ethan Miller del ejército llegó rápidamente a mi aldea, explotando como un panal golpeado. El hombre que una vez fue su orgullo, el ejemplo brillante que los padres mostraban a sus hijos, se había convertido en el hazmerreír, una advertencia moderna despreciada por todos. El chisme ya no era de admiración o envidia, sino de desprecio, amargura e incluso burla. No se puede juzgar a un hombre por su uniforme, decían. Pensábamos que era honorable, pero resultó ser una basura. Pobre Lisa, todos esos años de sufrimiento en silencio, y él la hundió en el fango. Es el karma. Cualquiera que no sea fiel ni filial termina mal. Dicen que esa amante de ciudad huyó en cuanto él perdió su valor. Cuando finalmente arreglé todo y regresé a la aldea, lo que me recibió ya no fueron las miradas de lástima ni los susurros de antes, sino miradas cálidas, preocupación sincera y manos callosas que se extendían hacia mí. Lisa, volviste, qué bueno. Si necesitas ayuda, ven a mí. Lo que hiciste fue sabio, gente como esa merece ser destruida. Al mirar sus rostros sencillos y sinceros, mis ojos se llenaron de lágrimas. Ya no era la mujer silenciosa y sumisa que dejaba que otros decidieran mi destino. Había actuado por mí misma, recuperado mi dignidad. Y recuperado todo lo que me debían. Por primera vez en años, me mantuve erguida. Unos días después, Ethan regresó solo al pueblo. Su cabello estaba enredado, su rostro demacrado, parecía un perro callejero expulsado de su casa.
El hombre que antes regresaba vestido con su uniforme, orgulloso de honrar a sus antepasados, ahora se escabullía por los callejones. Con la cabeza baja, incapaz de mirar a nadie. Se encerró en la vieja casa, negándose a salir ni una sola vez, escondiéndose de las miradas de desprecio. Y de los susurros punzantes de los aldeanos. Sofía rápidamente finalizó el divorcio. Escuché que ambas familias, deseando cortar todo lazo, pagaron una gran suma. Para borrar aquel matrimonio ridículo de menos de 2 semanas. Ethan intentó aferrarse a ella, suplicar, incluso amenazar con trucos sucios, pero el amor ciego de Sofía se transformó en odio. Y repulsión. Se marchó sin mirar atrás. En cuanto a mí, con el apoyo de la unidad, contacté oficialmente con el abogado del condado para empezar a manejar los asuntos financieros restantes. Entre Ethan y yo. Cada centavo que él había tomado o estafado debía ser devuelto. El asunto del cuidado y manutención de la señora Vivian Miller, su madre biológica, también debía quedar bajo supervisión legal clara. Después de pagar las multas y devolver las asignaciones militares. El dinero de la indemnización de Ethan casi se había agotado. No tenía propiedades a su nombre. Para reunir algo de efectivo, comenzó a vender objetos antiguos de algún valor. Pero era como una gota en el océano en comparación con el costo del tratamiento y cuidado a largo plazo de su madre. La señora Vivian Miller había sido trasladada al mejor centro de rehabilitación y enfermería del condado, gracias al apoyo especial de la unidad. Ethan ahora estaba obligado, por órdenes legales y militares, a visitarla regularmente, pagar las tarifas mensuales de su cuidado y cumplir con su deber como hijo. La visité una vez, yacía en una cama limpia. Sus condiciones de vida habían mejorado notablemente, pero sus ojos seguían vacíos y sin enfoque. La enfermera me dijo que Ethan había venido una vez, se había arrodillado junto a su cama llorando. Pero ella no había reaccionado en absoluto. Tal vez, en su corazón, ese hijo ya había muerto hacía tiempo. Observé todo, pedazo a pedazo, los fragmentos de un hombre. Al que una vez amé con todo mi corazón, ahora desnudo hasta los huesos. Había caído en el pozo que él mismo cavó, abandonado y enterrado vivo por su propio pasado. No sentí lástima por él, ninguna en absoluto. Porque todo lo que le sucedía era simplemente la consecuencia de sus propias acciones. Había destruido su vida con sus propias manos. En cuanto a mí, era libre. Ya no era su esposa, ya no era su familia, ya no tenía cargas. Todo finalmente estaba terminando. Pensé que ahí acabaría todo. Pero subestimé cuán venenoso puede ser el corazón humano. Después de divorciarse de Ethan Miller, Sofía descubrió que no solo no había ganado nada, sino que su reputación en sus propios círculos se había arruinado. Por ese matrimonio sucio y ridículo. No podía aceptarlo, no se retiró en silencio. Descargó toda su rabia sobre mí, empezando a jugar sucio. Publicó anónimamente en redes sociales y foros locales, inventando historias sobre mí. Me pintó como una mujer de campo ambiciosa y sin escrúpulos. Afirmó que yo sabía que Ethan planeaba divorciarse de mí y que deliberadamente retuve a su madre como rehén para chantajearlo. Dijo que yo le había extorsionado dinero a Ethan y que había causado su sanción disciplinaria. Incluso afirmó que todo mi contraataque había sido un plan calculado. Para estafarlo. Estas mentiras, junto con imágenes manipuladas, se difundieron rápidamente, provocando chismes entre la gente que no conocía la verdad. Algunos parientes lejanos míos incluso las vieron y llamaron para preguntar. Antes de que pudiera responder, la señora Jan, la vecina, entró furiosa a mi patio con el teléfono en la mano, gritando, «Lisa, mira esto, ¿qué clase de persona tan malvada inventa esta basura?» Miré las palabras en blanco y negro en la pantalla y los comentarios sucios debajo de ellas. En lugar de enojarme, me reí. «Sofía, ¿crees que Internet es tu última arma? Me has subestimado». Justo frente a la señora Jan, saqué mi teléfono y llamé al señor Wan, el presidente del comité del pueblo. «Hola, señor Wan, soy Lisa Harper. Me gustaría pedir prestado el altavoz del pueblo por un momento. Hay algunas cosas que necesito aclarar para todos». Media hora después, el altavoz del pueblo resonó. Yo estaba en la oficina del comité, con mi guión preparado, hablando por el micrófono con el tono más tranquilo que pude reunir. Relaté toda la historia de principio a fin, clara y detalladamente. Luego leí en voz alta la decisión disciplinaria oficial, completa con el sello rojo brillante de la unidad. La leí palabra por palabra, sin omitir una sola frase. Cuando terminé, colgué una copia de la decisión en el tablón de anuncios, fuera de la oficina del comité. La puse en el lugar más visible, letras negras sobre fondo blanco,
con el sello rojo oficial como prueba irrefutable. Todos los rumores se redujeron a algo patético y absurdo frente a la documentación oficial. El altavoz llevó la verdad a cada rincón del pueblo, y el grupo de WeChat del pueblo estalló. La gente me defendía y maldecía a los que habían difundido mentiras. El ataque vengativo de Sofía no me había afectado, le salió el tiro por la culata, como una bofetada en su propia cara y en la de Ethan. Su reputación en el pueblo se desplomó hasta el fondo. Pero yo no había terminado. Consulté de nuevo con mi abogado, y él me dijo que la asignación de cónyuge militar que Ethan había cobrado fraudulentamente en mi nombre era algo que tenía todo el derecho de reclamar. También me dijo que podía demandarlo por divorcio fraudulento y adulterio durante el matrimonio, para reclamar una indemnización por daño emocional. No dudé ni un segundo. Inmediatamente presenté una petición con las pruebas correspondientes, enviándola tanto a la unidad como al tribunal. Quería que entendiera que todo lo que me debía, hasta el último centavo, lo pagaría. Cuando la noticia llegó a Ethan, entró en pánico. Ya estaba sin dinero, cargando con los gastos del cuidado de su madre. ¿De dónde sacaría el dinero para devolverme lo que debía? Aún no me había pagado, pero la gente ya me estaba escribiendo. Me pedían que fuera la más grande, que lo perdonara por el bien del pasado. Leí esas palabras y solo sentí repulsión. Cuando me engañó para firmar los papeles del divorcio. Cuando se fue a vivir cómodamente con otra mujer, ¿recordó acaso nuestro supuesto pasado? Entonces envié mi respuesta por medio de otra persona, nos veremos en el tribunal. La amabilidad y contención que alguna vez le mostré, él las confundió con debilidad, con sumisión. Con personas como él, solo hay una forma de hacerles entender. Usar la hoja más afilada posible. Hacer que duela, que tenga miedo, que lo recuerde por el resto de su vida. Cuando la vida finalmente despojó cada capa del pasado y saldó todas las deudas, emocionales y de otro tipo, comenzó un nuevo capítulo. Con los pagos atrasados que recuperé, junto con la ayuda humanitaria de la unidad, alquilé una pequeña casa abandonada en el borde del pueblo. La limpié y repinté, hasta que quedó ordenada y acogedora. Luego abrí un pequeño restaurante, al que llamé simplemente Lisa's Kitchen. Vertí en él todos mis años de experiencia culinaria. Tallarines con aceite fragante, platos ricos de carne picada, bollos al vapor bien rellenos, sopas abundantes con guarniciones encurtidas y guisadas. Todo era fresco, con precios justos y lleno de sabor. El restaurante se hizo popular rápidamente, no solo en mi pueblo, sino también en los pueblos cercanos. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para amasar la masa y preparar los ingredientes. El trabajo me dejaba sin tiempo para pensar en el pasado. Ver a los clientes comer felices y alabar mi comida. Señorita Lisa, su cocina es increíble. Me llenaba de una calidez y una paz que nunca había conocido. Empecé a ahorrar para clases de manejo. La primera vez que me senté al volante de una vieja camioneta. Para reabastecer ingredientes en el mercado del condado, miré mis manos ásperas y callosas sobre el volante, y de repente sentí que las lágrimas me picaban los ojos. A partir de ahora no necesitaba depender de nadie. No tenía que observar el ánimo de nadie ni vivir para nadie más. Yo era quien conducía mi propia vida. Los jóvenes del pueblo, al ver que mi negocio prosperaba, me enseñaron a hacer transmisiones en vivo y vender comida en línea. Lo aprendí rápido y comencé a ofrecer especialidades locales. Y platos empaquetados que preparaba yo misma, y para mi sorpresa, se vendieron como pan caliente. Mi vida se volvió más ocupada, más plena y más colorida. La sonrisa en mi rostro ahora salía con facilidad, y era genuina. Ya no era la esposa del soldado Lisa Harper, la mujer tímida y complaciente que solía ser. La mujer en la que me había convertido brillaba con confianza. Cada mes seguía yendo al asilo de ancianos a visitar a mi suegra, la señora Vivian Miller. Le llevaba algunos de sus platos favoritos, le limpiaba el rostro y las manos, y me sentaba a su lado para conversar en voz baja. Ella no podía responder, pero no importaba. No lo hacía por Ethan ni por deber. Lo hacía para conservar el último vestigio de bondad en mi corazón. A veces aún escuchaba noticias sobre Ethan y Sofía. Después de su expulsión, Ethan no tenía ingresos estables y las deudas se acumulaban. Vagaba de un lugar a otro, golpeado literalmente por la vida. Se rumoraba que un cobrador de deudas le había roto una pierna. Y ahora sobrevivía haciendo trabajos pesados en obras de construcción. Los pagos mensuales del asilo de ancianos, descontados de su subsidio, pesaban sobre él como una montaña. En cuanto a Sofía, la mujer que alguna vez se llamó a sí misma una dama sofisticada de ciudad, después de perder su reputación, cayó en la miseria. Terminó casándose con un hombre 20 años mayor,
viviendo con los hijos de su anterior matrimonio, en medio de conflictos constantes. De glamurosa a amarga, de elegante a desgastada, todo fue el precio que tuvo que pagar. Ya no sentía nada. Su historia ya no tenía nada que ver conmigo. Yo estaba viviendo mi propia vida ahora, y mejoraba cada día. Una tarde, recibí una carta de la antigua unidad militar de Eisen. Dentro había un desglose detallado de los gastos del asilo de la señora Vivian Miller, con cada partida claramente enumerada. Al sostener el papel en mis manos, sentí una profunda sensación de tranquilidad. Esta era la garantía que había luchado por obtener. 2 años después, Lisa's Kitchen ya no era solo un pequeño comedor al borde del pueblo. Alquilé un local en la parte más concurrida de la ciudad y abrí un restaurante luminoso y acogedor. Registré la marca, lancé un sistema de franquicias y me convertí en una de las principales emprendedoras del condado. Compré una casa en la ciudad para que mis padres disfrutaran su vejez. Incluso establecí un pequeño fondo de becas para niños pobres pero trabajadores de mi pueblo. Para mi suegra, además de lo que pagaba Eisen, contraté cuidadores adicionales para asegurarme de que fuera tratada con dignidad, no por los demás, sino simplemente porque quería vivir con paz en mi corazón. Escuché que Eisen una vez pensó en volver al pueblo para verme, pero cuando me vio conduciendo mi auto, vestida con elegancia y confianza, dirigiendo a mi personal, no se atrevió a acercarse. Nos habíamos convertido en 2 mundos completamente distintos. Un día templado por la tarde, recibí una carta de agradecimiento de la antigua unidad de Eisen. En ella, la dirección reconocía los años que pasé como esposa de un soldado, dedicándome a mi familia, y expresaban su respeto por mi valentía al luchar por la justicia. La luz del sol entraba por la ventana de mi restaurante, bañando todo con un resplandor cálido. Miré a mis clientes felices, a mi personal ocupado, y sentí una sonrisa tranquila y satisfecha extenderse por mi rostro. Después de todas las tormentas, mi vida finalmente había recibido la luz del sol. La vida de Lisa Harper realmente había comenzado.